Ya, tenemos un imán, ¿no ve? En donde las líneas de campo magnético van de este polo norte a polo sur. Tan. Ya, esto tiene una trayectoria más o menos algo así. Ya, ahora si nosotros encerramos todo esto en una superficie gaussiana, vamos a poner esto con celeste. Ya, esto lo vamos a encerrar en una superficie gaussiana. Tan. Decimos entonces que las líneas de flujo de densidad magnética que salen es igual al flujo total que entra, ¿no ve? Ya, esto es en un caso ideal, pero ahora nosotros vamos a trabajar la ley de Gauss de esta manera. Vamos a hacer la integral de superficie ya no en una superficie cerrada. Entonces va a ser por el diferencial de superficie, va a ser igual a un flujo neto, es decir, el flujo que entra, el flujo que entra menos el flujo que sale. Ya, esto sería un flujo neto. Ya, en el laboratorio nosotros tenemos esta disposición. Tenemos un solenoide, ¿no? Que son básicamente varias bobinas armadas juntas de este modo, ¿no? Donde tenemos una longitud y un diámetro. ¿Ve? Que su formulita está en la guía. Ahora, la fórmula no nos interesa mucho de dónde sale. Bueno, para este caso, simplemente vamos a decir que el campo magnético que proporciona este solenoide va a ser a una constante K por la corriente. Ya, eso sería la condición para que se produzca un campo magnético, donde esto se alimenta por mediante una resistencia conectada con una fuente en corriente alterna, y esto a tierra, ¿no ve? Que esto simplemente es el terminal negativo, ¿no ve? De la fuente. Ya, ahora, el ingeniero, la pregunta que mayormente pone es esto, ¿no? Y no sé qué pasa, pero se desvista la mayoría. Cuando tenemos en nuestro experimento vamos a poner aquí un pequeño solenoide de núcleo de aire, ¿no ve? Vamos a poner aquí adentro. Ahora, el ingeniero sabe preguntar, no me acuerdo muy bien cómo es la forma de la pregunta, pero pregunta dónde se conecta la resistencia, o en la bobina de diámetro mayor o en la bobina de diámetro menor. En la de mayor, ¿no ve? Ahora, la razón del por qué es porque vamos a limitar la corriente, ya que si conectamos directamente sin la resistencia con una fuente, esto lo pondremos así. Esto ya no lo pondré a tierra directamente, sino esto se va a conectar aquí, al final de la bobina. ¿Ya? Ahora, si nosotros conectamos sin la resistencia, por la bobina va a circular con una resistencia muy pequeña, ¿no ve? Propia de la bobina. Entonces, debido a eso, esto se va a empezar a quemar, calienta esto y se quema. Poco a poco se va quemando. En las bobinas van a ver que están en lugares negritos ya, en laboratorio. Ya, eso es lo que siempre pregunta el ingeniero. Y creo que todos, porque igual en mi previo igual decía, ¿dónde se conecta la resistencia? Otros le ponían que se conecta en esta otra bobina y sobre eso se mide recién. Sobre esto recién se mide en el osciloscopio. ¿No ve? Está mal, ¿no ve? Porque por aquí va a haber una tensión, va a haber un potencial electrostático, pero no va a haber corriente. Así que no es necesario conectar una resistencia. Directamente del osciloscopio del canal 2, CH2, se conecta en paralelo con la bobina que está dentro del solenoide. Esto yo lo dibujo mal, ya. Pero va así. ¿Ve? Eso está en la figura del ingeniero, mucho más bonito. Aquí está, ¿verdad? El canal 2 va a la bobina de dentro. El canal 1 del osciloscopio se conecta en paralelo sobre la resistencia, con el objetivo de medir corriente, no medir tensión.
Ya, eso nomás es la aclaración importante. Después los demás son los pasos de la guía. No hay mucho énfasis en eso. Ya, ahora el voltaje que va a suministrar nuestra fuente de tensión. Está bien. El voltaje, ¿no ve? ¿Qué se llama esto? Generador de funciones. El voltaje del generador de funciones va a ser un V máximo por el sin de omega t, ¿no ve? Ya, ahora para obtener la corriente, nosotros en los osciloscopio esto no lo vemos como el voltaje, como la amplitud, ¿no ves? Sino es como el voltaje pico a pico. Entonces, eso mismo sería el voltaje pico a pico dividido entre 2 por el sin de omega t. Ahora, para la resistencia, en el caso de la resistencia, los voltajes de la resistencia, perdón, el voltaje sobre una resistencia, sí. Esto sabemos que está en fase, no sé en qué parte estarán en teoría, pero el voltaje de la resistencia, esto vamos a ponerle BR, y con otro color esto lo haremos para que se entienda un poquito mejor. Y la corriente de la resistencia, que va a ser una onda con menor amplitud, siempre están en fase, es decir, los dos siempre respetan el ciclo de de pi, ¿no ve? Para medio ciclo de onda. Ya, esto está un poquito feo. Pero esto sería la corriente sobre la resistencia. Es decir, solo va a ser proporcional, la ley de Ohm, ¿no ve? Entonces, esto se divide entonces en la corriente que suministra el generador de funciones, va a ser igual al voltaje pico a pico, divide entre 2 sobre la resistencia, ¿no ve? 2 por la resistencia por el sin de omega t. Ya. Ahora, en el circuito equivalente que vamos a tener nosotros va a ser este. Con un poquito más de grosor, ya. El circuito va a ser este. El generador de funciones con una resistencia interna. Aquí un poco más grande voy a dibujar la resistencia que vamos a conectar. Y esto, que es la inductancia que va a generar las bobinas. Tan, tan. Ya, en este caso va a circular una corriente. Nosotros medimos en la resistencia el voltaje, porque el osciloscopio solo puede leer tensiones, ¿no ve? El voltaje sobre la resistencia, que es esta expresión. Al dividirlo sobre la resistencia, obtenemos la corriente. Y de esa forma, como la corriente que pasa por la resistencia está en serie con el inductor, que en este caso sería el solenoide. Solenoide. Estamos midiendo la misma corriente. ¿No ve? La corriente que pasa por el solenoide. Y ahora el campo magnético del solenoide está en función de una constante K, que está en función de sus dimensiones, que está en la guía. Esto lo voy a dejar solo como K, porque eso ya está en la guía, ¿no ve? Por la corriente. Como he dicho que va a ser la misma corriente, entonces va a ser B igual a K por voltaje pico a pico sobre 2 por R por el sin de omega t. ¿Ve? Esto simplemente va a ser el campo magnético producido por el solenoide, en el solenoide, perdón. Ya, ahora nosotros vamos a usar la ley de Gauss, ¿ve? Que en este caso esto hemos dicho para una superficie abierta. ¿Por qué abierta? Porque en este caso la superficie que estamos aquí no encierra un volumen, ¿no ve? Eso se dice de una superficie abierta. Ya. Esta parte... Esta sería la superficie abierta. Tan, 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 tan. Y debido a que es un cilindro, esta va a ser la misma superficie abierta. ¿Ya? Bueno, aquí añadiré una página. Ya se acabó. Página después. En blanco. Esto lo voy aquí arriba. Y esto sí. Ya. Ahora sí. Para calcular el flujo total.
Ya en la ecuación de Gauss, ya lo estoy rojo, negro. Ahora sí. La ecuación de Gauss para una superficie abierta se dice que es el flujo, es decir, la cantidad de líneas de intensidad magnética que pasan alrededor de una superficie. ¿Ve? Esto lo voy a decir, la superficie. Aquí está su vector, le pondremos n de la superficie. ¿Ve? Su vector unitario, que es de forma perpendicular al plano. Ya, simplemente es una relación de densidad, es decir, la cantidad de líneas de densidad magnética que pasan a través de una determinada superficie. ¿Ve? Eso simplemente es el flujo. Ya, ahora la FEM en física 3 nosotros lo vemos como el diferencial del flujo diferencial total, ¿no ve? Respecto al diferencial del tiempo. ¿Esto por qué? Porque en una bobina al inducirse una FEM, es decir, un campo magnético, vamos a ponerlo B, sobre una bobina, ya, una bobina, el campo magnético que afecta a la bobina va a ir en esta dirección, pero la bobina, para conservar eso, se crea un flujo en sentido contrario, es decir, el propio flujo de la bobina va a ser algo así, en esa dirección. De esa manera, el flujo neto que entra dentro de la bobina va a ser cero, ¿ve? De campo magnético. Pero este otro, que está en dirección contraria, de ahí el menos, induce una corriente. Bueno, genera una FEM, ¿no ve? Un diferencial de potencial. Digamos, la bobina, vamos a abrirlo en aquí, aquí. Entre estos dos puntos, una FEM. Pero lo anotaremos como en su libro de ingeniero. Una FEM, que es básicamente un diferencial de potencial. ¿Verdad? Ya, eso sería eso. Ahora, esto voy a introducir la ley de Gauss en esta expresión, que simplemente va a ser la FEM es igual a menos la diferencia respecto del tiempo, la derivada respecto del tiempo de la integral de superficie de B por el diferencial de superficie. ¿Verdad? Tan. Ya, ahora esto lo voy a escribir de esta forma. FEM va a ser igual a esta derivada, la voy a introducir aquí. Pero el campo magnético en este caso es posible que sea función de sus coordenadas en X, Y, ¿no ve? En X, Y, Z. Es posible que sea una función. Ya, entonces por eso cuando introduces esto adentro, dentro de esta integral, simplemente se escribe ya en función de las derivadas parciales, que va a ser igual a la derivada parcial de B respecto al tiempo, escalarmente el diferencial de superficie. ¿No ve? Esto para una superficie abierta, de ahí que no le pongo el símbolo. ¿No ve? Ya, esta es la ecuación general. Esto más que todo por conocimiento, ¿no? De que esto lo he demostrado para que tengamos, ¿no? Que tiene que haber un campo variable en el tiempo, un campo, una densidad de campo magnético variable en el tiempo. Esto tiene que ser variable en el tiempo. Ya, en este caso específico, en el que estamos analizando un solenoide, ¿no ves? Y dentro va a haber otro solenoide, que lo he dibujado con azul. ¿Lo ve? En este caso, la superficie nunca va a variar. ¿Lo ve? Pero el campo magnético sí o sí tiene que variar con el tiempo por esta ecuación. Ya, eso sería una pregunta, pero tienen que tener en claro de que en este caso la superficie no va a variar. En las preguntas del cuestionario que vamos a resolver un poquito más adelante, les va a preguntar un principio que es básicamente el de un motor de corriente continua, que ahorita lo vamos a ver. Ya, esto lo voy a borrar, que está feito. Ya, ahora sí. Bien, en laboratorio, perdón mi letra,
el flujo magnético B simplemente va a ser igual a campo magnético por el área, ¿no ve? Que en este caso hemos dicho el área es constante, ¿no ve? Para el experimento. Ya, el área es, ¿cómo es el área? Es pi por radio medios al cuadrado, ¿no ve? Eso va a ser el área, una constante. Ya. Ahora el campo magnético, perdón, la densidad magnética simplemente va a ser esta expresión que habíamos hallado, que voy a subrayarlo con amarillo, ¿no ve? Esta expresión. Entonces, eso va a ser la intensidad magnética, donde K ya sabemos que simplemente va a ser una constante en función de las dimensiones del solenoide. Ya, entonces esto va a ser K por I que era voltaje pico a pico sobre 2 por la resistencia por el sin de omega T. Ya, ahora la condición, ¿no ve? Que hemos desarrollado aquí es que depende del tiempo, ¿no ve? Porque en esta ecuación vamos a considerar que la superficie va a ser continua, ¿no ve? Entonces esta integral ya no va a afectar a este término, el término que está subrayado en azul. Ya, entonces aquí verificamos que la densidad magnética está en función del tiempo. Entonces hacemos, ¿no? Ya, el área lo vamos a mantener constante. Entonces voy a multiplicar esto simplemente por el área y va a ser el flujo de B va a ser igual a K por el área por el voltaje pico a pico sobre 2 por R por sin de omega T. ¿Ve? Ya, ahora esto simplemente lo diferenciamos. En este caso va a ser una derivada parcial respecto del tiempo. Entonces decimos que la FEM va a ser igual a la derivada, a menos la derivada parcial respecto del tiempo de esto, que simplemente va a ser derivada de seno es coseno, ¿no ve? K por A por el voltaje pico a pico. Ay, perdonen mis letras. 2 por R por el... Se me está por la derivada de esto, por regla de la cadena, omega por el coseno de omega t. ¿Lo ve? Ya, la principal característica de esto es lo que voy a dibujar aquí. Ahí donde están mis vectores. Ahí está. Ahí está el cambio. Esto, sí. Ya, ahora sí. Vamos a dibujar un rectito esto. No demasiado. Ya, ahora sí. Ya, miren, vamos a tener esta curva. Ya, esto va a ser el eje en función del tiempo y esto que sea en función del voltaje. ¿Ya? El voltaje en función del tiempo. Ya, para el primero lo vamos a dibujar con negro, le vamos a dibujar, ¿no? Negro con un trazo más grueso. Ya, en el caso de... Este va a ser el voltaje que van a obtener en el generador de funciones. Ya, un poco chueco lo voy a dibujar. Mil disculpas, no está chueco esto. Ya, mil disculpas por esto. Está horrible. Pero lo importante de esto es que entiendan esto. Ya, para coseno, ¿cómo sería coseno? Está desfasado 90 grados, entonces va a ser desde aquí. Y por aquí estamos. Ahora sí está. Ay, esto ya está mal. Perdón, me está costando dibujar esto. Bueno, etcétera, ¿no? Ya, la principal característica es que cuando sea 0, en coseno es 1, ¿no ve?
cuando sea pi medios, en este caso aquí vamos a poner pi medios, ¿no ve? Ya, el voltaje que va a haber en la bobina, en el solenoide pequeño, ¿no ve? En el que va a estar dentro, que es el voltaje del solenoide interior, le vamos a poner int. Ya, y este vamos a poner en negro el voltaje del generador de funciones, ¿ya? Ya. Bueno, no sería tanto así, pero ya. La principal característica de hacer esto es que va a estar desfasado 90 grados en el tiempo. ¿Ya? Esto sé que está feito, pero espero que me entiendan. Ya, esa es la principal característica debido a esta ecuación. Y que va a ser un múltiplo de la frecuencia. ¿No ve? Ya, eso sería todo respecto a la ecuación que van a usar ustedes. Ahora ustedes van a hacer las relaciones, ¿no ve? De la FEM en función de la frecuencia, van a variar la frecuencia. Después van a hacer la FEM en función del área, ¿no ve? Creo que es el del diámetro. Pero revisaremos eso. Se nota algo malo. No está en función del área. ¿No ve? En función del área, donde van a introducir diferentes bobinas con diferentes diámetros. Ya, eso sería la FEM en función del área. Después, la FEM en función de la densidad magnética. ¿Ve? Después es, ¿qué más está aquí? Relación entre la frecuencia. La FEM en función de, aquí me tan importante que está incluido dentro de N. Miren, estos son, la cal yo ya le he supuesto para las N bobinas que hay ay no, está mal, en un solenoide, ¿no ve? Que es algo así, ¿no ve? N bobinas, ¿no ve? Pero yo ya lo he supuesto dentro de la K. Si saco esa N, simplemente va a ser N por una K mayúscula, digamos, ¿no ve? Donde van a hacer la misma relación. Aquí va a ser N por K mayúscula. ¿Ya? Entonces van a tener una relación FEM entre la N mayúscula. Entre N mayúscula, esto simplemente va a ser lineal. Del área, esto ya no tendría que ser lineal. ¿No ve? Porque, no, sí, esto es cuadrático. Cuadrático. Pero esto lo van a ver según su curva que hagan en el laboratorio, ¿ya? Por si acaso esto, a ver. Después, la frecuencia igual, ¿no? Van a ir variando linealmente, pero aquí igual van a ir corrigiendo para que estos sigan la misma fase, ¿ya? Eso es lo importante. No sé si me entienden esto de la frecuencia. Cada vez que muevan ustedes la frecuencia en el generador de funciones, lo que están haciendo es mover esta curva, ¿no ve? Esto va a estar más o menos por aquí, ¿no ve? Porque la frecuencia simplemente es un factor de escala para una curva senoidal. Entonces, la frecuencia angular lo que va a hacer es retrasar o aumentar esto y de manera que el voltaje se va a mover en un punto, va a estar en este punto ya o en este punto. Eso ustedes lo tienen que ajustar con el generador de funciones, cosa que les dé 1 voltio en la resistencia. En la resistencia. Ya. Eso está horrible. Ya. La siguiente vamos a hacer MATCAT. Ya, ahora respecto, eso sería todo lo que bueno, se necesita saber, ¿no? Para ese laboratorio. En este caso, no me estoy olvidando nada. Ahora, ¿alguna duda tienen hasta aquí? No, ninguna por mi parte. Ya, si tienen cualquier duda me avisan porque igual, no ve, ya saben, no ve, esto yo lo estoy dejando así nomás, pero esto siempre con unidades se van a poner en su informe, ¿no ve? Todas las relaciones que están en la guía con sus unidades. Después, esto ya es física 3. Tan, tan, tan. Ya.
Entonces, hasta ahí, por lo menos, estamos bien. Ya, ahora responderemos las preguntas del cuestionario. Que de ahí sabe entrar igual. Ya, a ver. Eso tenía aquí. Nos copiaremos directamente estos de aquí. Son las mismas, si se dispusiera, si son las mismas. Ya. Aquí está. Ya lo perdí. Aquí está. Ya. Estas son las preguntas que entran a ver, pero de algo de esto les voy a preguntar. La primera es que el campo magnético tiene que variar respecto del tiempo, ¿no ve? Como les había mencionado en esta ecuación. Pero esto solo si el área no varía, ¿no ve? Si el área de los solenoides en este caso no va a variar en el tiempo. Esto en este caso no va a variar en el tiempo, ¿no ve? Por eso lo he escrito esto desde la ley de Gauss. Ya, ahora esto. Dice, si en la figura 1 la espira fuera de plástico, no conductor, y B fuera variable, induciría una FEM, explicar. Ya. Miren, en esta ocasión, ya, nos dice que si induce una intensidad que depende del tiempo, ¿no ves? Es decir, variable en el tiempo. Esto lo notaremos así, respecto del tiempo. A ver, respecto del tiempo. Ojo que esto no es el flujo, ¿no ve? En realidad, el ingeniero esto lo pone en función del flujo, ¿no ve? Pero por si acaso, ya así lo dejaremos, en función del flujo. ¿Ya? En este caso, nos dice que no varía. Es decir, aquí tenemos una superficie. Y este va a ser el conductor. Conductor. Donde esto va a tender a cero. Ya, en un conductor perfecto, la conductancia tiende al infinito. En un conductor, no diré, en un aislante, su conductancia es igual a cero. Ya, eso lo vamos a ver en campos con los eléctricos conmigo y, bueno, creo que igual lo ven esto en física 2, no estoy seguro. Ya no me acuerdo. Ya, pero estas es las dos características importantes de los conductores. Esto es para un aislante, y esto es para un conductor. Perfecto. Conductor, perfecto. Ya, ahora en la pregunta del ingeniero. Nos dicen si la expira fuera de plástico. El plástico se considera un aislante, ¿no ve? Porque las cargas en su estructura molecular no se mueven fácilmente. Claro que se mueven a potenciales grandes, ¿no? Eso ya tiene que ver con la rigidez dieléctrica. Pero en este caso, para este caso, como los voltajes y las corrientes son muy bajitas, entonces decimos que las cargas no se mueven. ¿Ve? Entonces, en el conductor no va a existir corriente, pero debido a esto sí se puede inducir una FEM. ¿Ve? La corriente es variación de carga. Una FEM simplemente es un diferencial de potencial. Sí, ¿no ve? El voltaje, bueno, nosotros le decimos voltaje, ¿no? Es una FEM, ¿no ve? Un diferencial de potencial. Entonces, sí se induce un diferencial de potencial, pero no va a existir corriente debido a que el conductor es cero. Esto en los libros pueden ponerlo. Ahora, el ingeniero no sé si esto lo hará valer, pero este sería mi análisis, ¿no ve? Porque el potencial electrostático simplemente es la diferencia entre cargas, ¿no ve? Y debido a esto va a haber una FEM que se induce aquí debido a que, sí, pues no va a haber una corriente. ¿No ve? La corriente en un aislante va a ser cero. ¿Cómo sería esto? Sí, no, estamos bien. Va a haber una FEM, pero no va a haber corriente. ¿Ya?
eso sería. Esto se borra. Ya, ahí le vamos a dejar esto. Ya, esto es una pregunta interesante, ¿no? Pero en un aislante no va a haber flujo de carga, pero sí va a haber una FEM, debido a que tiene que oponerse un campo magnético. Va a haber una variación de campo magnético, la cual genera una FEM dentro de, bueno, en 2 puntos de esta espira. No está cerrada como tal, ¿no? Esto sí lo pondremos así. Tan, tan, tan. AB, el voltaje AB. FEM AB. A ver, según ustedes, ¿qué creen que pasa en este caso? Aquí va a haber mismo principio, ¿no? Las líneas de campo, va a haber otras líneas que se opongan, ¿ves? De densidad magnética respecto a la bobina. Pero si es una bobina de plástico, no va a haber corriente. Entonces, como la densidad magnética, por ley de Ampère, sabemos que siempre va a depender, ¿no ve? De una corriente. Entonces, si no hay corriente, no va a haber densidad magnética que se oponga. No va a haber densidad magnética. Entonces, esto va a ser 0, ¿no ves? La FEM sería 0. ¿De acuerdo con eso? Sí, Sí, ¿no ve? Sí, no va a haber corriente. Esto va a ser 0, 0. FEM igual a 0. Ya, tenso. Ya. 2. Si en el arreglo de experimentos se hace circular una corriente constante por el solenoide y en cierto instante se interrumpe bruscamente, ¿cuál será la magnitud de la FEM inducida en la bobina en ese instante? Ya, para la pregunta 2. Encontramos 2. Ya, en la 2 vamos a recordar lo de capacitancia. Una resistencia con un capacitor. Tran, tran. Aquí va a haber una fuente de voltaje. Tan, 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 tan. Resistencia, un capacitor. La solución de este circuito para cuando se quitaba la fuente y se cortocircuitaba esto era la siguiente, ¿no ve? El voltaje del capacitor es igual a un voltaje inicial por E sub 0 a la menos RC, ¿no ve? Que era la constante tau. Sí, ¿no ve? Está bien esto, ¿no ve? Era RC. Ya. Por si acaso aquí lo anotaremos como tau nomás, porque no me acuerdo si era inverso o no. ¿Ya? Bien. ¿Esto debido a qué? Debido a que un capacitor, aquí lo vamos a dibujar, ese capacitor, ¿sí? Un capacitor en corriente continua genera esto, un diferencial de potencial. Menos, 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 ya. Es decir, una intensidad eléctrica. ¿Ve? Esto ya es parte de electrostática. Ya. En un capacitor esto funciona así, ¿no ve? Pero al quitarse el voltaje, es decir, el potencial electrostático que separa estas cargas, es decir, el voltaje, digamos, una fuente de tensión continua, tan, 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 así, ¿no ve? Más, menos, está bien. La fuente, al separar esto, las cargas, debido al potencial electrostático, se van a compensar, es decir, estas cargas se van a equilibrar con estas, con las cargas negativas, de manera que el voltaje va a ir disminuyendo, ¿no ve? En razón de esto, en razón de E a la menos tau, que va a ser simplemente la resistencia por la capacitancia, que es una constante de proporcionalidad. ¿Ve? Eso pasa en un circuito RC. Ya, ahora por si acaso vamos a plantearnos sus ecuaciones, que simplemente ¿cómo sería en caso de una ecuación exponencial? Sería B igual a la capacitancia. 1 sobre C de la integral de la corriente más R por I, ¿no ve? Donde esto se reemplazaba, tan, tan, y salía esto. Ya, esto ya lo he hecho en el laboratorio de capacitancia.
Ya, ahora en el caso de que nos dice, ¿no ve? Que tenemos nuestro circuito equivalente, que es una resistencia por una inductancia que representa el solenoide. Nos dice, ¿qué pasa si nosotros hacemos lo mismo? Es decir, quitamos la fuente de tensión y lo cortocircuitamos. En el caso de una bobina, la energía se almacena en forma de campo magnético. Es decir, dentro de la bobina va a haber un campo magnético, de una densidad magnética de este tipo, ¿no? Ya, ahora la densidad magnética, al ir reduciéndose, al ir descargándose sobre la resistencia, ¿no ve? La energía que está almacenada aquí, esto va a ir variando, ¿ya? Esto va a ir autoinduciéndose dentro de la bobina. Es decir, esto va a ir disminuyendo, va a generar un diferencial de potencial, que es en el mismo que en un capacitor, que es el mismo caso de un capacitor, ¿ya? Donde van a tener un voltaje, si resuelven la ecuación diferencial de esto, ¿no ve? Si lo plantean y lo resuelven, que es simplemente B es igual a L por el diferencial de la corriente respecto del tiempo, más R por I, ¿no ve? La resolución les tiene que dar algo así como esto, para cuando el voltaje sea cero, no, para un tiempo cero y haya un voltaje B sub cero. Les va a dar una expresión igual, voltaje N sobre B sub cero de E a la menos, esto sí creo que era R sobre L por T. ¿Ya? De esa manera, entonces, podemos decir aquí que nos dice bruscamente cuál sería la magnitud de la FEM inducida en la bobina en ese instante. En el instante cero, la magnitud de la FEM que se genera va a ser la misma que la FEM que hemos quitado, ¿no ve? En ese instante, en el instante t igual a cero. T igual a cero, B sub L va a ser igual a B sub cero, que en este caso sería la tensión que estamos ingresando. ¿Ya? Esto con más pasitos lo pueden resolver, pero se llega a eso. Ya, la 3 dice, si se dispusiera de un campo magnético constante y uniforme, ¿existiría alguna manera de obtener FEM inducida en una espira? Ya, esto está referido a un motor de corriente continua. ¿Hay electromecánicos aquí? Ah, bueno, solo son dos, ¿no? ¿Alguien es electromecánico? No, no. ¿Los electrónicos llevan máquinas de corriente continua? No, no veo, sí. No sé si en sus materias tal vez está como un tema. Porque tiene que ver mucho con el control también. A ver. Ya, pero un motor de corriente continua. Motor de corriente. Ah, no, aquí nomás lo pondré. Mucho PDF vas a después. Para no tener mucho PDF directamente aquí. Ya, a ver, aquí vamos a anotar motor de corriente continua. Ya, en un motor de corriente continua, básicamente este es el principio de funcionamiento. Existe un imán de esa forma. Aquí está el rotor. Y este es otro imán. ¿Ya? Tan, tan. Ya, este imán gigante, en este caso lo vamos a considerar como un imán, ¿no? En la práctica se genera un campo magnético mayor ingresando una bobina aquí adentro. ¿Ya? Pero por ahora solo vamos a considerar un campo, un imán gigante, ¿ya? Ya lo borro. Ya, ahí. Ya, ¿dónde? Aquí vamos a poner el polo norte. Y aquí el sur del imán. ¿Ya? Debido a esto, se genera un campo magnético permanente. ¿Ya? Bueno, casi permanente, ¿no? Va a tener pequeñas variaciones, algo así. Tan, 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 tan. ¿Ve? Pequeñas dispersiones. ¿Ya? Pero va a ser casi permanente.
Donde aquí adentro, el rotor lo voy a dibujar aquí. Vista lateral sería, ¿no ve? Esto sería vista frontal. Esto sería vista lateral. Ya. Donde voy a dibujarlo así, el rotor. ¿Ve? Este es su eje. Ya, un rotor está formado por varias espiras. En este caso, esto voy a considerarlo una espira. ¿Ya? Este cuadrado de aquí es una espira del rotor. Esto tiene, un rotor existen varias espiras. Sí. ¿Ya? Las otras espiras están, dependiendo del devanado, están cruzadas. ¿Sí? Otro sí, otro sí. Bueno, en fin, varias espiras dentro del rotor. ¿Ya? Ahora, una forma es haciendo rotar esto. El campo magnético permanente del cual nos habla el ingeniero en esa pregunta es un campo magnético producido por estos imanes, es decir, no va a variar en el tiempo, ¿no ve? P de los imanes, no es función del tiempo, es constante. ¿Ya? En este caso, la solución para generar una FEM es variar el área en este caso. ¿Ya? Aquí va a haber un área, ¿no ve? Pero cuando esto esté girado, es decir, 90 grados, vamos a ponerlo así. Y vamos a dibujar así esto. Ya, aquí voy a dibujarla en vista frontal. Ya, la misma bobina. Esto otra vez con azul. La misma bobina. Aquí está su eje. ¿Lo ve? Este va a ser un tiempo igual a 0. Esto va a ser en un tiempo diferente de 0. La misma bobina va a estar girando. Es decir, un ángulo tita diferente. Ya, un ángulo tita diferente. Ahora, en este caso, si se dan cuenta, las líneas que van a atravesar van a ser las mismas, pero el área, que en este caso era un cuadrado de este tamaño, que era un cuadrado desde aquí hasta aquí, ¿no ve? El área, si se dan cuenta, va a reducir cuando esto gire. ¿No ve? El área de estas bobinas va a ir reduciendo. De esa manera se induce porque va a variar el flujo. Es decir, el flujo va... Ahí está. Perdón, a ver. Esto lo separaremos. Y ahora sí. Es decir, el flujo magnético neto va a variar, va a variar en el tiempo. Es decir, esto va a ser diferente de 0. ¿Ya? Eso es lo que nos dice. Esa es la forma. O sea, la forma es hacer variar el área por el cual pasan las líneas de densidad magnética. Ya, eso sería una respuesta al cuestionario de la pregunta 3. ¿Ve? Constante y uniforme. ¿Existiría alguna manera de obtener una FEM inducida en una espira? ¿Cómo? El cómo es simplemente el cómo funciona un motor de corriente continua. ¿Ya? En corriente alterna, el campo magnético es el que se hace variar. En corriente continua, el campo magnético es permanente. Se hace variar el área. ¿Ya? Para así hacer variar el flujo. Ya, eso sería en la pregunta 3. La 4 dice, en general, ¿podría obtenerse una FEM constante en una espira? ¿Cómo es esto realizable? Podría obtenerse una FEM constante en una espira. La única forma que se me ocurre para esa pregunta es esta, ¿no? Es el experimento que siempre nos enseñan, ¿no? En física 3, que es que tenemos un imán y tenemos una espira. ¿No?
¿Ve? Donde esto va a generar, digamos, norte-sur. Va a generar líneas de campo magnético así y así. Y donde esto va a producir, ¿no ve? Líneas que van a estar opuestas, es decir, en sentido contrario, campo magnético, ¿no ve? La única forma sería que esto tenga una velocidad constante, sí, una velocidad constante, de manera que el campo magnético B de T sea igual, esté en función de una recta, ¿no ve? Sea en función de una recta, el B de T. Esto lo pondremos en... como la conocemos nosotros, es B de T más C, ¿no ve? Creo que es así. Tenga una ecuación de la recta. ¿Por qué? Porque cuando esto, ¿no ve? Lo multipliquemos por un área, el área de la espira va a ser el flujo. El flujo va a ser igual a A por B de T más C. Y al derivar esto respecto del tiempo, aquí simplemente va a ser A por B, ¿no ve? Esto es para un caso hipotético, ¿ya? Ustedes lo pueden hacer mejor esta parte. Pero en este caso, esto ya es constante, ¿ve? Donde esto es el término de la FEM. Ese sería un caso, es decir, que esto esté a una velocidad constante, de manera que el campo magnético que se induzca aquí sea constante. Básicamente pueden poner ustedes que B sea una función lineal, ¿ya? Solo en ese caso se podría hacer esto. Se podría hacer que la FEM inducida sea una tensión constante. Ya. La última pregunta es 5. Si no se dispusiera de generadores ni fuentes de tensión, ¿podría inducirse FEM en una bobina? ¿Cómo? Eso es, volvemos a lo mismo, ¿no? Si no existe un generador, una fuente de tensión, no sé, un generador, sí, una fuente de tensión, la forma de inducir a una bobina es esta, ¿no? Usar un material ferromagnético. En este caso, el más común, un imán. ¿Ve? En el caso de transformadores, como ya saben, ¿no ve? El hierro, el flujo por un determinado metal, eh, por el ciclo de histéresis, ¿no? Conocen, ¿no ve? Que es, es aquí. ¿No ve? Lo que nos dice que al cargarse un metal con un flujo magnético, este conserva una parte del flujo magnético al desenergizarse el campo magnético externo. ¿No? Bueno, el punto es que esa pregunta simplemente sería haciendo variar el flujo magnético proporcionado por un imán permanente, es decir, un imán en el que tenga intensidad magnética de un material ferromagnético, ¿no ve? Ya, eso sería todo. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, ¿no? Ya, la pregunta más interesante aquí es el 1. Es igual, piénsenlo ustedes, ¿no? Ahorita a mí ya me ha hecho volar un poquito porque por ley de Ampere esto es por un diferencial de longitud. ¿Ve? Esto es B por una longitud es igual a mu sub 0 por la corriente. Ya, aquí es lo interesante aquí. L va a haber, B va a haber, pero la corriente no, así que va a ser 0. ¿Ve? Es la ley de corrientes de Ampere. Si esto va a ser 0, el campo magnético va a ser 0. Esto ahorita ya me ha hecho volar. Ya, eso sería todo entonces, compañeros. Solo vean, más que todo, estudien el procedimiento. En este laboratorio, más que todo el desarrollo tiene que ver con el procedimiento y con esta resistencia, que es la pregunta típica, ¿no? Ya se van a pillar, ¿no? Es hacia la bobina grande, ¿no? A la que se suministra, para no cortocircuitar la bobina grande. En la otra no va a haber corriente. Si les pregunta en la bobina
de menor diámetro que se introduce dentro del solenoide. Habrá corriente. La corriente por aquí va a ser igual a 0. ¿Verdad? Después, unidades. Unidades, lo que siempre he entrado, ¿no? Unidades del flujo magnético es teslas por metro cuadrado. El tesla simplemente es Newton sobre una velocidad, una carga por metro sobre segundo, ¿no ve? Eso simplemente es un tesla por metro cuadrado. ¿Ya? Eso es importante igual. Unidades del flujo. Esto lo anotaremos así. Tam, 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 tam. Ya. Listo, chicos. Eso sería todo por hoy. Listo, sí, gracias, hasta luego. Listo. Suerte en el examen. Gracias.